aprovechando, ongi etorria, guztioi, muchas gracias por venir, bienvenidos. A mí me hace mucha ilusión participar en estas jornadas y me gustaría agradecer pues, especialmente a Tito, ¿no? El hecho de que se celebren en Vitoria y pues, bueno, que me haya invitado como ponente también, ¿no? Es un placer. Bueno, decía Elena que su presentación iba a ser la más sui generis, no sé yo, ¿no? Porque la mía también tiene lo suyo. Por aquí se me ve bien, ¿sí, no? Y nada, pues yo voy a hablar de cosas como la contaminación por fármacos y demás, ¿no? Claro, yo voy a hablar un poco de mí. Yo soy farmacéutico, trabajo aquí al lado en un hospital psiquiátrico, es decir, mi realidad durante muchos años no ha tenido nada que ver con las aguas residuales. De hecho, para mí el fármaco tenía que ver con el ciclo del ADME, es decir, los fármacos los tomamos, los liberamos, ¿no? Los absorbemos, metabolizamos y luego ya se excretan. Y ahí acababa mi preocupación por los medicamentos. De mi cabeza han estado siempre out, ¿no? Una vez excretados ya no existen. Obviamente, no, por supuesto que siguen estando ahí, ¿no? Y evidentemente pues llegan al medio ambiente. Hay muchas maneras mediante las cuales los fármacos pueden llegar al medio ambiente. No os olvidéis de los medicamentos de uso veterinario, también en mascotas. Vitoria es una ciudad que tiene muchísimas mascotas, por ejemplo. Y bueno, la forma de llegar al medio ambiente es un poco diferente en medicamentos de uso veterinario, medicamentos de uso humano. En este último caso, la fuente principal pues, es principalmente el consumo, ¿no? Que hacemos en nuestros hogares, hospitales, etcétera. Y bueno, pues por desgracia, las depuradoras no están diseñadas para eliminar fármacos, con lo cual, pues una parte llega al medio acuático y, como veremos, se pueden acumular en los diferentes organismos que allí habitan. Esta es una información de la base de datos alemana de fármacos en el medio ambiente. Se calcula que se usan unos 3.000, 4.000 principios activos diferentes. Pues ya a fecha de 2020, que es la fecha de la última actualización, ya se habían encontrado unos 1.000 en el medio ambiente. Es decir, que hay mucho fármaco por ahí. Y hay un estudio que me gusta siempre poner de hace un par de años, liderado por la Universidad de York, ¿no? Por Alistair Boxall. Es un macroestudio enorme en el que midieron 250 ríos de más de 100 países, 1.000 puntos de muestreo en los que vieron que hay fármacos por todo el mundo, ese sería el resumen rápido, y que además las concentraciones que aparecen en una cuarta parte de los puntos de muestreo son problemáticas desde el punto de vista ecotoxicológico, es decir, pues son tóxicas para los organismos, o porque pueden favorecer la aparición de resistencia. Perdón. Como decía, los fármacos pueden llegar a la biota, incluso a bichos que no pensaríamos, como el delfín listado, que es un organismo eminentemente pelágico, es decir, que no se acerca demasiado a la costa. Este es un trabajo propio en el que colaboramos con gente de la Estación Marina de Plencia, de la Asociación Ámbar y demás, en el que muestreamos 10 delfines en la costa vasca, 10 delfines que habían varado en la costa vasca, y en el que encontramos que en 10, o sea, de los 10 delfines, en 7 al menos había algún fármaco. Cantidades muy, muy bajas y además fármacos muy raros que no esperábamos, porque se me dieron 90 y tantos y aparecieron solo 3. Es decir, hay fármacos por todo, prácticamente allá donde mires. No penséis solo en el agua. Este estudio también es muy llamativo. Israel, un sitio muy árido, en el que cuando uno va en verano al supermercado a comprar una lechuga, seguramente esa lechuga se ha cultivado con agua residual tratada. Y, como decía antes, muchos fármacos no se eliminan en las depuradoras. Carbamazepina es un ejemplo de todo esto. Y en este estudio, en la zona de Jerusalén, midieron la orina, una muestra puntual de orina de unos 250 sujetos, y lo que vieron fue que el 75% de los muestreados presentaban niveles medibles de carbamazepina en orina, cosa que a mí es llamativa. Evidentemente, ninguno tomaba carbamazepina, no era epiléptico ni tenía nada de esto. Y lo interesante es que los vegetarianos tenían niveles más altos. Es decir, comer más verdura implicaba estar más expuesto a la carbamazepina. Hay un trabajo reciente, una vez más, del profesor Boxall, ¿no? En el que se plantean si esta exposición podría suponer incluso un riesgo directo en la salud humana. Y en los supuestos más pesimistas, ¿no? En los que alguien ingiriera verdura solo tratada con agua residual, ¿no? Verdura que ha sido regada con agua residual tratada, pues podría suponer un riesgo la ingesta de carbamazepina. Bueno, esto está por ver, ya veremos. Bueno, en resumen, los fármacos son contaminantes de interés emergente. Bueno, ya llevan décadas siendo de interés emergente. Próximamente se van a incluir en las directivas, con lo cual ya pasarán a ser contaminantes ya de uso regulado. Y no os olvidéis de las emisiones de CO2 derivadas del uso de medicamentos. El Sistema Nacional de Salud británico estima que la cuarta parte de las emisiones del sistema sanitario de la asistencia depende del uso de medicamentos.
y señalar los propelentes, ¿no? Los propelentes de los inhaladores presurizados y algún gas anestésico. Bueno, hace 5 años tuve la desgracia de contarle a Gorka algo de todo esto en una cafetería aquí al lado, y como es un hombre hiperactivo, pues me empezó a liar y empezamos a intentar pues, saber más de todo esto, porque para nosotros era algo relativamente nuevo, y pues investigar, hacer docencia, hacer un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo, como ambos somos farmacéuticos, nos interesaba mucho la parte de soluciones, de qué podemos hacer con todo esto, ¿no? Y bueno, pues montamos esta iniciativa que le llamamos Basque Sustainable Pharmacy. Bueno, lo primero que uno aprende cuando se enfrenta a todo esto es que es un problema muy complicado, porque hay mucha gente implicada en todo esto y en muchas ocasiones la perspectiva que alguien tiene de un fármaco no es la misma si es, por ejemplo, un respi que está poniendo acitromicina a una neumonía que Iker que la tiene que limpiar luego de la depuradora, ¿no? Evidentemente es difícil que la gente se siente y se ponga de acuerdo, que es probablemente lo primero que hay que hacer, ¿no? Esta iniciativa del gobierno holandés me parece un ejemplo a seguir, la aproximación en cadena, ¿no? Para afrontar el asunto, y lo que hicieron ha sido sentar a todo el que tiene algo que ver con el ciclo de vida del medicamento en una misma mesa, desde reguladores, promotores, industria farmacéutica, gestores de agua y, por supuesto, prescriptores, farmacéuticos, etcétera. Están en ello. Sería ideal que tuviéramos fármacos que fueran más verdes, per se, fármacos biodegradables. Y aunque no todos los que usamos son biodegradables, hay algunos que ya lo son. Por ejemplo, la aspirina, muchas penicilinas, valproico, son biodegradables, es decir, es posible. Y en este artículo pues apostamos porque en materia regulatoria realmente se apueste por ello, porque es posible, pero hacen falta incentivos. En su día también una cosa que nos llamaba la atención es que para los sanitarios el uso racional del medicamento es un mantra, todo el mundo está cansado de oírlo, pero la definición, que es de hace 40 años, se olvida del medio ambiente. O sea, es el ciclo del gas una vez más, y no nos parecía racional no considerar el medio ambiente en el uso de los medicamentos, ¿no? Entonces propusimos una redefinición de este uso racional. Y luego el tema One Health, que ya ha salido, ¿no? Una única salud, el considerar que la salud humana está muy vinculada a la salud animal, salud medioambiental, de las plantas incluso. Y cuando uno piensa en fármacos, medio ambiente, lo primero que le viene a la cabeza, con mucha razón, es el tema de las resistencias antimicrobianas, ¿no? De la que luego nos hablarán. Pero creemos que es mucho más que esto, ¿no? Y un ejemplo, el ejemplo del archiconocido ejemplo de allá Ricardo, el ejemplo de los buitres en la India, ¿no? Muy breve, se empezó a utilizar diclofenaco porque salió una marca genérica que lo hizo más asequible. Se utilizaba en el ganado vacuno, las vacas se morían, los buitres se alimentan del ganado, ingieren diclofenaco, es muy nefrotóxico para los buitres prácticamente desaparecieron y empezó a proliferar otra serie de organismos que se alimentan de la carroña, pues como perros callejeros, etc. Y esto pues, hizo que aumentaran los casos de mordedura de perro, casos de rabia, etc. Y lo interesante del asunto es que este mismo año se ha publicado un trabajo, curiosamente en una revista de economía, en el que han asociado que en los distritos más afectados por el diclofenaco, la mortalidad humana por todas las causas se incrementó un 4%. Esto me parece un ejemplo perfecto de lo que es One Health, ¿no? Y no tiene nada que ver con antibióticos. Y bueno, como decía, cuando hablé con Gorka, pues aprendimos, entre comillas, ¿no? Que teníamos aquí en la ciudad una depuradora, que había un influente, que el agua residual llegaba allí y que se podían coger muestras y tener información, ¿no? Tanto para el coronavirus como fármacos y sustancias de abuso. Bueno, conocimos a Íñigo del Consorcio de Aguas, que nos puso en contacto con Tito, y luego, pues hablando con Iker, con la gente de Anvisa, pues empezamos a coger muestras y participar de toda esta cosa, ¿no? De toda esta red, SARNet. No voy a entrar en el método, lo explicó Tito mucho mejor que yo. La cosa es que nos sorprendió ver que ya había gente aquí al lado, en Lejona, ¿no? En el Consorcio de Aguas, tomando muestras en Bilbao. Estos son los datos del 2018, la campaña de 2018. Y lo primero que llama la atención cuando uno lee ese artículo es que había un consumo diferencial de anfetaminas en la edad de Galindo, bastante mayor que en el resto de las ciudades. Y, de hecho, aquí tengo a Andrea adelante, en Galicia montaron un método enantiomérico para poder determinar si esa anfetamina que aparecía en el agua residual se debía a un consumo o a un laboratorio clandestino y demás, ¿no? O medicamentos de prescripción, porque hay medicamentos que son anfetaminas, la lisdesanfetamina para los hiperactivos y en mucha menor medida algún antiparkinsoniano, ¿no? Pues pueden liberar algo de anfetamina.
pero pues se vio que lo que había en el agua residual era principalmente debido al consumo. Luego entramos aquí con la depuradora de Vitoria, se confirmaron los resultados, ¿no? Más o menos teníamos el mismo consumo que en Bilbao. Más recientemente, los informes del Plan Nacional sobre Drogas pues vienen a confirmar un poco lo mismo, ¿no? Que tenemos un consumo mayor de anfetaminas aquí en Euskadi que en el resto de comunidades. Y lo mismo con el informe de este año. Y bueno, por desgracia, pues esto llega a la prensa, ¿no? La prensa empieza a sacar titulares, aquí Telecinco, El Correo. Bueno, estamos viviendo un tsunami regulatorio ahora mismo bajo el paraguas del Green Deal en Europa. Tienen una serie de directivas que van a afectar a los medicamentos de forma directa. La Directiva Marco de Agua, de estándares de calidad ambiental, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, de la que nos van a hablar luego. Y bueno, hay un detalle que yo la había pasado por alto, y es que en la cuarta versión de la watchlist de la Directiva Marco de Agua aparecen como sustancias a monitorizar las drogas ilícitas por su efecto ecotoxicológico, que a veces nos olvidamos de ello, ¿no? Y bueno, próximamente, en un futuro próximo, pues hablaremos de datos. Bueno, ya Nuria nos ha contado parte, ¿no? De los datos de las campañas del 21, 22, 23, en las que hay datos de aquí de la Blanca, de las TES, datos de benzos, y bueno, recientemente nos han financiado un proyecto del gobierno vasco de 3 años, y como principal novedad, pues tenemos que vamos a medir datos de Donosti, de la de Loyola. Tenemos también un proyecto en una prisión de aquí de Euskadi, que puede ofrecer información importante, y aunque no es directamente agua residual, pues también participo en un proyecto de jeringas, ¿no? En el que se analizan las drogas que se inyectan la gente con las jeringas. Y bueno, ya aprovecho lo último, hago propaganda. Tenemos un título de posgrado, ¿no? De farmacontaminación, en el que aquí hay varios profesores, y el que tenga interés en aprender más sobre fármacos, medio ambiente y demás, pues le invitamos a inscribirse. Es 100% online, está abierto el plazo, lo tenéis ahí abierto disponible. Esto es todo.